a dar inicio y la Iglesia Bíblica Atlanta les da la bienvenida. Gracias por estar aquí, que Dios puso en su corazón que estuvieran aquí presentes para alimentar el Espíritu, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, vamos, si nos ponemos de pie de favor y vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestro rostro y le damos: Señor Padre Santo, tú que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra, Señor mío. En esta mañana te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que gracias porque pusiste en nuestro corazón para poder estar aquí, para escuchar tu palabra, Señor mío. Te pido por las alabanzas, por el servicio, por el culto, Señor mío, para que sea para gloria y honra tuya, Señor mío. Gracias que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú quieres que aprendamos a través de Juan Carlos, Señor, para que pongas palabras en él, que tú dirijas, Señor mío, este culto, Señor mío. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos toca leer Proverbios 25, hermanos, si gustan buscar. Este canto, aunque es de Segunda de Corintios, pero lo hemos cantado ya tantas veces que ya todos se lo deben de saber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siguiente canto es también es de Corintios 3, 1 Corintios 3, que dice que si yo hablase en lenguas o tuviera conociera todos los secretos, todo el conocimiento, pero si no tengo amor, nada sirve, ¿verdad? Si no tengo amor, soy metal que resuena, vengo a ser sin valor. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre todo se acabará, pero este permanecerá. El amor es sufrido, no se irrita, es benigno, nunca busca lo suyo, oh excelso camino. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Ese amor, nunca dejes de amar, buscarás hacia Dios, no digas
mejor de los tres. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. El siguiente canto es de Corintios, 1 Corintios 10:13, como dice ahí en tu boletín. Y ese versículo habla de que Dios es el diseñador de las pruebas, ¿sí? Nunca va a mandar una prueba, una tentación que sea sobrehumana, porque dice que Dios ahí promete una cosa, que Él es fiel y no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puede decir, sino que juntamente con la tentación te dará la salida, ¿verdad? Así que nada de que pudo más la tentación, no, cedimos porque quisimos. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis Amén. ¿Alguien recuerda que dice 2 Corintios 12:7-12? Le hemos cantado infinidad de veces. 12. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y para que no regresara sintiéndose un pavo real, Dios le mandó un aguijón para recordarle que sigue siendo un simple mortal. Pero Señor, si me quitas el aguijón, ¿puedo servirte mejor? Dice, no. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó.
¿Me van siguiendo? Bueno, lo voy a leer. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces se va a tratar ahora la predicación, el alimento. Adelante. Todo el capítulo 16. Ya, ahora sí, ya estamos listos. Fui muy paciente en esperarles que llegaran, esperarles que se tomen su café y todo, así que sean pacientes conmigo. Luego no me estén carrereando, que empiece el calor. Por la pura gracia de Dios, hoy terminamos, si Dios permite, un libro más que hemos estado estudiando versículo por versículo. Nos aventamos como 7 meses con Romanos y creo que otro tanto igual por ahí con Corintios. Y hoy terminamos este libro. Pero miren, vamos a hacer como un recorrido, abuelo de pájaro. ¿Qué digo abuelo de pájaro? Abuelo de jet. Va a ser muy rápido porque sintetizar en unos minutos lo que hemos visto en meses es not so easy. No, para nada. No es fácil. Ya ven, hablando de lenguas, tenemos quien traduzca aquí. Entonces, recuerden, la iglesia de Corinto, ¿en dónde estaba ubicada para empezar? En Grecia, lo que actualmente hoy es Grecia. Y Grecia es un país que está una parte del país unida al continente europeo y luego está unida por un pequeño istmo y está otra parte de Grecia que se llama el Peloponeso. Bueno, pues en ese pequeño istmo, ahí está localizada, hasta la fecha existe la ciudad de Corinto. Y una de las características de esta ciudad era que una ciudad era altamente inmoral. Pecado sexual, a decir basta. Con sus templos a sus diosas y sus dioses paganos, y no tenían sus sacerdotisas, que no eran otra cosa que prostitutas sagradas. Entonces era una ciudad altamente inmoral. Pues el Espíritu de Dios llevó a Pablo ahí a fundar ahí una iglesia. Y una iglesia donde había demasiados problemas, ¿sí? Y el primer problema que vemos en el capítulo 1 que menciona Pablo, después de darle sus saludos, su acción de gracias a Dios por los corintios habían sido dotados en todos los dones, tenían los corintios. Después de eso ya le entra de lleno al tema. En el versículo 1:10, que dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que no haya entre vosotros divisiones. Ahí está el primer problema, divisiones. ¿Recuerdan cómo fue que se enteró Pablo? Si Pablo está en Éfeso y Corinto está muchos, ¿por quién? Los de Cloé, al menos eso sí se aprendieron de la carta, los de Cloé. Le llevaron el informe a Pablo de los problemas que había. ¿Y en qué consistían estos problemas? El primer problema que trata entre tantos que había era el de las divisiones. Se estaban identificando más con el orador, con el ser humano, que con lo que debe ser con Cristo. Y entonces como que la iglesia estaba dividida en partidos. El partido de Apolos, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo. Cuando Pablo se entera que están causando división, su manera de pensar mundana, ¿sí? Les pone una regañiza y les dice, bueno, ¿qué acaso Pablo fue el que murió por ustedes para que digan que son de mí? Dice, ¿o se bautizaron en mi nombre? Dice, gracias a Dios que yo no he bautizado a nadie, si acaso a Estefano, así uno que otro menciona. Dice, pues no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y les pone su buena regañada y les explica lo que es el verdadero evangelio. La locura de la cruz, les dice Pablo, la locura de la cruz, ¿sí? El evangelio, para los que se pierden, dice es locura, es cuéntame una de vaqueros mejor. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Bien importante lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Él llegó y les predicó la cruz, ¿sí? Y no con sabiduría humana, sino con sabiduría divina, ¿sí? Y luego en el capítulo 3 les dice, continúa con el problema de las divisiones, dice, bueno, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, somos simplemente servidores.
O sea, no se fijen en el servidor. Tanto Apolos como yo simplemente somos servidores, ¿sí? El que murió por ustedes es Cristo. Entonces, si nosotros somos servidores, deben de quitar la vista de nosotros. Y en el mismo, ya tendría que agua, hermano. Bueno, gracias, de todos modos, déjamela. Gracias, hermanito. En el capítulo 3 también él menciona lo que es el tribunal de Cristo, donde dice que todos nosotros, como cristianos, vamos a comparecer delante de Cristo en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué se va a evaluar ahí? ¿Para ver si somos salvos o no? No, porque eso ya se decidió aquí en la tierra. Vean bien, el título debería ser el tribunal de las obras del creyente. Van a ser evaluadas nuestras obras. Dice Pablo, si la obra de alguno permaneciere, en otras palabras dice, ¿cómo construiste tu vida cristiana? ¿Todo lo que hiciste fue de valor para el reino o no sirvió de nada? Porque a veces puedo estar haciendo muchas cosas que a la hora del tribunal se va a quemar nuestra obra. ¿Por qué? Porque lo que se va a juzgar es la motivación por la que estamos sirviendo a Dios. Uno puede servir a Dios y apantallar a todo el mundo, decir, mira cómo chambea y todo, pero queriendo atraer la atención hacia uno, ¿sí? Entonces, esas obras no glorifican a Dios, debe de ser para glorificar al Señor. Entonces, ahí Pablo menciona en el capítulo 3 que nuestras obras van a ser evaluadas. Y si todo lo que hiciste como cristiano no hiciste nada de valor, dice, sufrirás pérdida. ¿Pero pérdida de qué? No se espanten. No es pérdida de salvación, porque el mismo texto lo dice, aunque así mismo será salvo, ¿sí? Entonces, para evaluar las obras, ¿sí? Luego en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Otro problema más. Ya Pablo deja el problema de las divisiones. Había otro problema en el capítulo 5. Un problema de incesto. ¿Se acuerdan de ese problema? ¿Qué estaba pasando ahí en Corintio? Pues nada, que como ellos tenían mucha laxitud moral y eran permisivos y acostumbrados, recuerden, los corintios venían de un trasfondo pagano totalmente. Resulta que uno de los congregantes se andaba metiendo con su madrastra, ¿sí? Y la iglesia lo sabía, pero no hacía nada, ¿sí? Había que preguntar quién está peor, si el que está cometiendo el pecado de incesto o la propia iglesia, porque no hacía nada. Pablo, cuando se entera, les pone una regaña, dice, en lugar de vanagloriarse y envanecerse de que, mira, somos de amplio criterio, dice, al tal que tenían que haberle hecho patitas a la calle, expulsarlo, porque les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si no se aplica disciplina eclesiástica en la iglesia, al rato todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí? Y cuando quieres disciplinar a alguien te dice, ¿y a mí por qué sí y por qué a él no? ¿Me entiendes? Pablo dice, tienen que expulsarlo, ¿sí? Porque si no están peor ustedes que el que está cometiendo ese pecado. ¿Qué pasó con ese? ¿Lo expulsaron? Sí, lo expulsaron. Y después ya se arrepintió, porque ese es el propósito de la disciplina, traerlo al arrepentimiento, ¿sí? Que la disciplina cause el arrepentimiento en él. Pues ya después ya no lo querían recibir, ya le hacían el fuche. Y Pablo dice, no, eso no está bien tampoco. Él ya está arrepentido, yo lo he perdonado, Dios lo ha perdonado. Tienen que perdonar ustedes y volverlo a aceptar, porque si no, ¿quién va a ganar ventaja? Satanás. Pero eso lo vamos a ver hasta la segunda carta, donde dice que deben de admitirlo nuevamente. Luego en el capítulo 6, les dije, va a ser rápido porque nos tenemos que ir rápido, porque tengo que predicar un capítulo completo. En el capítulo 6, ¿qué pasaba? Pleitos entre los mismos hermanos. ¿Qué pasó? Uno le prestó dinero al otro, le debía, no le quería pagar, pues no te pago, te voy a demandar. Y esa es la cosa, empiezan a demandarse legalmente. O sea, llevan el caso a los juicios, a los tribunales, y ante incrédulos. Es una vergüenza que entre nosotros como hermanos, que tenemos el Espíritu de Dios y la sabiduría de Cristo, no podamos resolver nuestras diferencias, a grado tal que tengamos que ir con los inconversos a que solucionen nuestros problemas. Y entonces Pablo les dice, bueno, ¿que no hay un sabio entre vosotros que pueda mediar, que pueda poner remedio entre ustedes? Dice, es más, si ya no te pagó, pues ya aguanta. Es mejor aguantar, sufrir el agravio, que exponer a Cristo a la vergüenza. Mira, y eso que son cristianos, ¿no? Entonces dice, mejor aguanta, pues no le vuelvas a prestar y ya. Pero a veces es mejor apechugar
el agravio que ir y demandar al hermano, ¿no? Cosa seria, ¿no? Y si analizamos, son problemas que están hoy en día. Luego, en el mismo capítulo 6 habla de mucha inmoralidad que tenían entre los corintios. Acuérdense que ellos, viniendo de una ciudad altamente inmoral, tenían hasta su dicho que, ¿cómo decía? El vientre es para las viandas y las viandas son para el vientre. El cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Y ese era su dicho, y dice Pablo, y tenían su dicho de todo me es permitido, dice Pablo, sí, pero no todo edifica. Todo me es permitido, sí, pero no todo es correcto, ¿sí? Entonces ahí les da un mandato de huir es un mandato de la fornicación, ¿sí? Huir de la fornicación. Porque acuérdense que en ese entonces se estilaba que el hombre tenía su esposa, ¿sí? La esposa nada más la quería para tener los puros hijos. Si quería tener un hijo, tocaba a la esposa, si no, tenía a la concubina con la que hacía sus destrampes. Y cuando se quería divertir más allá, pues tenía a la prostituta. Así ese era el estilo de vida en Corinto. Todo el mundo lo veía normal, pero Pablo dice, eso no puede suceder aquí entre nosotros, ¿sí? Entonces, les dice, huid de la fornicación. Y luego en el capítulo 7 trata de problemas en el matrimonio. Me pregunto yo, ¿hay problemas en el matrimonio? Rarísima vez, o sea, normalmente no, ¿verdad? Pero si acaso, dice Pablo, como estaban diciendo, bueno, Pablo, si está diciendo que huyamos de las fornicaciones, a alguien se le ocurrió quizá decirle, pues mejor que el hombre no toque a la mujer y nos quitamos del problema de las fornicaciones. Y les dice Pablo en el 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones es mejor que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio hombre, ¿sí? Lo que está diciendo es, esa no es la solución. La solución es que cada quien tenga su esposa, su esposo, dice, y cumplan el deber conyugal. Cumplan el deber conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Pablo les dice, en otras palabras, tengan sexo. ¿Por qué? Porque si no, orillas a la otra parte a que busque por ahí. Exactamente. No le dan de comer en casa, va y busca cualquier fritanga en la calle. Y dice, no se nieguen el uno al otro. Pero sí da una cláusula donde dice, a menos que sea por mutuo consentimiento, por dedicarse a la oración, dice, pero tienen que volver a juntarse lo más pronto posible. O sea, pero tienen que estar los dos de acuerdo, ok, no va a haber ahorita nada, vamos a dedicarnos a la oración, tenemos un problema, vamos a orar, pero los dos tienen que estar de acuerdo y tienen que volver a juntarse pronto, porque si no, dice, ¿quién va a sacar ventaja de esto? Satanás. Y les dice también que la mujer no abandone al hombre, el hombre no abandone a la mujer, y si se separan, dice, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. De los consejos que da Pablo. Luego toca otro tema ahí, el matrimonio mixto. Bueno, ¿qué pasa? Pablo, mi marido no es creyente, ¿qué debo de hacer? ¿Lo abandono? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Sí, abandónalo? No lo abandones. A menos que, si él se quiere ir, se arrivederci. A menos pero que tú digas que porque no es creyente, porque es las posibilidades de que sea salvo es más estando bajo la influencia de una mujer creyente o viceversa, ¿no? También que la mujer no fuera creyente y el hombre sí. Pablo dice, no se separe, a menos que la parte incrédula se quiera ir, ¿sí? Ahí mismo en el 7 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, así quédese, ¿sí? O sea, el soltero, pues si quiere seguir soltero, está bien, Pablo dice, no hay problema. Es el consejo que da Pablo a los solteros. A ver, tú solterito, dice, si tienes el don de continencia, o sea, si tú no necesitas tener relaciones sexuales, ¿sí? Quédate como yo. Dice, quisiera que así todos fueran como yo. Pablo tenía el don de continencia. Dice, quisiera que todos fueran como yo. Pero si no tienes el don de continencia, es mejor que te cases que vivir quemándose. Y al soltero le dice eso, y a las vírgenes, si te quieres casar, cásate, pero en el matrimonio va a haber problemas. ¿Te acuerdas que vimos en ese capítulo que se llama Me caso o no me caso? Va a haber problemas. ¿Por qué va a haber problemas en el matrimonio? Bueno, ¿por qué hay problemas en el matrimonio? Si el matrimonio es diseño de Dios.
¿Por qué tenemos problemas? Por el pecado, exactamente, por el pecado. El pecado dio al traste al diseño de Dios. Y por eso, si aún como creyentes hay fricciones, hay roces, imagínate un matrimonio donde no son creyentes o nada más es uno, ¿sí? Pues está peor la cosa, ¿sí? Del capítulo 8, 9 y 10, él trata de otro tema, la libertad en Cristo. Oye, Pablo, ¿qué onda con respecto a la carne ofrecida sacrificada a los ídolos? Porque allá en Corinto había templos paganos donde sacrificaban un animal. ¿Qué le hacían al animal? Bueno, parte era para el sacerdote pagano y otra parte la vendían en las carnicerías y era más barata. Entonces la pregunta a Pablo que le hacen es, bueno, nosotros como cristianos, ¿podemos comer de esa carne que fue ofrecida a los ídolos? ¿Qué les contestó Pablo? Claro que pueden comer, dice, porque sabemos que los ídolos no son nada, ¿sí? Tienen que entender eso, los ídolos no son nada, pueden comer de eso, ¿sí? Qué bueno que lo entiendan, dice, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué bueno que lo sepas, pero hay una pequeña limitante. Si con eso vas a ofender a tu hermano, es mejor que no lo hagas, ¿sí? Vale más sacrificar tu deseo de comer carne que ofender a un hermano o debilitarlo, ¿sí? O sea, me explico. Yo sé que algo no es pecado, ¿sí? Y nadie me puede decir que es pecado con la Biblia. Pero hay un hermano que quizá él no entiende todavía esto, es muy inmaduro quizá y para él todavía le resulta ofensivo. ¿Qué debo de hacer? ¿Pensar en mis derechos o pensar en el amor al cristiano, en su edificación? En edificarlo, dice Pablo, mejor sacrifícate, ¿sí? Cuando dice te inviten a comer, de lo que te sirvan en la mesa, tú éntrale. No preguntes si fue sacrificado, tú éntrale. Pero si alguien te dice que fue sacrificado a los ídolos, abstente porque se puede ofender un hermano. Si poniéndole, hoy no tenemos en ese entonces, pero si te invitan a una cerveza bien fría y más con estos calores, tú sabes que claro que puedes tomártela, pero si hay un hermano que lo puedes hacer tropezar, que quizá él tiene problemas con el alcohol o él siente que sí está mal eso y peca contra su conciencia, mejor abstente, pide tu agüita de horchata y por él, ¿sí? Ya llegando a tu casa, ya solo te la tomas y ¡ay! Rico, ¿no? Pero entonces hay libertad en Cristo, pero hay cosas en que, aunque no sean pecados, te tienes que abstener por amor a tu hermano. Luego en el capítulo 9, Pablo les va a dar un ejemplo de lo que es utilizar la libertad cristiana con sabiduría. Pablo tenía derecho y libertad para pedirle a los corintios que la sostuvieran económicamente. Pablo les da evidencias, argumentos. Ustedes me tienen que sostener económicamente a mí, porque si ustedes reciben de mí lo espiritual, dice Pablo, es mucho que yo les pida lo material. Él les está diciendo, tienen que ustedes sostenerme, dice, pero, aquí está, prefiero renunciar a mi derecho. Yo tengo el derecho de pedirles eso a ustedes, porque lo están haciendo con otros, dice. ¿Por qué no lo hacen conmigo? Yo tengo el derecho también. Pero ¿saben qué? Prefiero renunciar a mi derecho y yo mejor me gano mis centavitos vendiendo mis carpas, ¿sí? Es un uso sabio. Entonces tenía libertad de exigir, tenía libertad de rechazar la ayuda. Luego en el capítulo 10 les va a dar un ejemplo de lo que es usar la libertad mal usar los privilegios. Y pone la historia de Israel, del pueblo de Israel. Les dice, no quiero, hermanos, que ignoren la historia de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el dicho, el que ignora la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Nada me han enseñado los años, ¿no? Pareciera que así, siempre caigo en los mismos errores. ¿Por qué? Por desconocer la historia. Y entonces, Israel tuvo muchos privilegios. Fue el único pueblo, la única nación que tenía los pactos de Dios, que tenía la palabra de Dios, el cuidado de Dios, todo, el pueblo elegido de Dios. Y sin embargo, a pesar de tantas evidencias que Dios dio a su pueblo, el pueblo de Israel falló por incrédulo, ¿sí? Por idólatra. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas? ¿Qué hizo el pueblo?
en lo que bajaba Moisés. Cayó en la idolatría, empezaron a adorar al becerro de oro y todo. Y Dios los castigó. Y todo el tiempo se estuvieron quejando, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirvieron los privilegios? O sea, nos enseña una cosa, que poseer los privilegios no te garantiza que vas a llegar a la tierra prometida como Israel. Entonces, y ya en el capítulo 11, más problemas. Había desórdenes en el culto. Las mujeres queriendo usurpar el papel del hombre, ¿sí? Y el hombre como que renunciando a su autoridad. Pablo dice claramente ahí, el hombre es la cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Cristo, ¿sí? Y la cabeza de Cristo es Dios. Decíamos que no es que quiera decir que el hombre es superior a la mujer, ¿sí? Pero hay roles diseñados por Dios, ¿sí? Las mujeres estaban llegando al templo sin velo, ¿sí? Y en esa cultura era una falta de respeto al marido, porque ¿quiénes eran las que se descubrían la cabeza e incluso hasta se lo cortaban el pelo? Las prostitutas. Entonces, si una mujer entraba con la cabeza descubierta, estaba diciendo, no tengo autoridad sobre de mí, estoy libre al mejor postor. Y el marido ahí, y Pablo dice, eso es una falta de respeto al marido, ¿sí? Es una falta de respeto al marido, ¿sí? Ahora, el marido dice, debe de orar no cubriéndose la cabeza. ¿Por qué? Y no estaba hablando de una cachucheta como a veces se piensa, o sombrero, o boina, no. Eso era una costumbre pagana que tenían. Acuérdense de dónde venían los coris. Los paganos agarraban su toga y a la hora de orar se cubrían así la cabeza. Y ellos estaban haciendo lo mismo, trayendo costumbres paganas al culto. Y entonces, para Pablo eso representaba que estaban rechazando la autoridad que Dios les había dado al cubrirse la cabeza. Entonces dice, no traigan costumbres paganas al templo. Si el hombre se cubre la cabeza es como si dijera, estoy rechazando mi autoridad. Y cuando el hombre rechaza su autoridad, su papel como autoridad, la mujer ni tarda ni perezosa toma la autoridad, toma el mando. Y dice Pablo, en el culto debe haber sumisión y orden. El hombre cumpla su papel de autoridad y la mujer en sumisión. Ok. Y había otro problema que Pablo trata en el capítulo 11. La cena del Señor. ¿Qué estaba pasando con la cena del Señor? Normalmente, antes de celebrar la cena del Señor, tenían una comidita, una koinonía, ¿sí? Todos traían su comida, ¿sí? Pero los ricos, en Corinto había tanto ricos como pobres. Los ricos llevaban su propia comida, sus bebidas, y no esperaban que todos llegaran, porque muchos corintios eran esclavos. Tenían que llegar al templo hasta que terminaran sus trabajos. Y llegaban con su platito de frijoles, y los ricos con sus grandes banquetes. Y todo se lo comían los ricos, no compartían, ¿sí? Y lo peor de todo era que hasta se emborrachaban. Y luego celebraban la cena del Señor, y dice Pablo, ¿eso es la cena del Señor? ¿Sí? Eso es la cena del Señor, haciéndole el feo al pobre. Y Pablo les pone, dice, eso no es la cena del Señor, dice. Y si tú eres muy tragón, ya ven que Pablo era bueno para el sarcasmo, dice, quédate en tu casa y ahí come como un cerdito, pero no vengas a hacer eso aquí. Y corrige los errores que había en la cena del Señor. Luego ya en el capítulo 12, del 12 al 14, trata el asunto de los dones espirituales. En el capítulo 12 Pablo habla de cuáles son los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Dijimos que es una habilidad dada por Dios soberanamente, que Dios reparte los dones como Él quiere. A uno les da el don de profecía, a otros de sanación, otros de pastor maestro, otros de evangelista, otros de exhortación, de generosidad. Los dones que da Dios. Pero Dios los reparte como Él quiere. Lenguas, sanaciones, milagros, todos esos dones. Dios los repartió. Y les explica que la finalidad de los dones son ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Para eso, no para beneficio de uno, no es para pavonearse uno, es para que ese don que Dios te ha dado es tu herramienta para que ayudes a edificar a la iglesia. Y todos tenemos un don. Dice Pablo, a cada uno Dios le ha dado un don. Desde el momento que pone su fe en Cristo, Dios le da un don. Debemos descubrir cuál es nuestro don. Pero si no nos involucramos en nada, ¿cómo vamos a descubrir cuál es nuestro don? Y luego en el capítulo 13 les dice, mira, de nada sirve que tengas tantos dones. Si no tienes amor, como cantamos, nada más eres metal que resuena o címbalo que retiñe. No eres nada, aunque tengas muchos dones. Pablo le da preferencia a las virtudes espirituales, al fruto del Espíritu, amor, gozo, paz,
que a los dones espirituales. Entonces Pablo está diciendo, de nada sirve, como dice, si yo hablo en lenguas pero no tengo amor, si tengo mucho conocimiento pero no tengo amor, nada soy. Luego en el 14 contrasta otro problema que había, era que los corintios le estaban dando demasiada importancia al don de lenguas. Y Pablo les dice, miren, eso que están ustedes haciendo, para empezar, una de dos: o es el falso don de lenguas o es el verdadero don de lenguas. Mucho de lo que ellos creían que eran lenguas no era más que puro balbuceo, incoherencia, ¿sí? Por el trasfondo pagano que tenían, porque eso hacían ellos, entraban en éxtasis, bla, 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 y nadie entendía nada. Pero la cosa era que todos lo estaban haciendo. Era incluso el que tuviera el verdadero don de lenguas también estaba mal. ¿Por qué? Pablo les pone en orden, dice: el que tiene realmente el verdadero don de lenguas, dice, deben de hablar máximo 2 o 3, uno por uno, y siempre y cuando haya alguien que interprete. Si no hay quien interprete, calladitos se ven más bonitos, ¿sí? No que era una verdadera romería eso, ¿sí? El que tenía don de profecía también dice, nada más 2 o 3 y los demás juzguen, y la mujer en silencio. O sea, el contexto es de que dejen que los hombres juzguen a los profetas para ver si esa profecía realmente viene de Dios. Porque como siempre hay falsos profetas, podían dar un mensaje que no era realmente un mensaje de Dios. No podía decir un profeta una cosa y el otro decir algo contrario. Entonces tenían que estar evaluando eso. Hoy no existen esos dones, pero ¿cómo evaluamos ahora los mensajes? Pues por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Pablo está corrigiendo los desórdenes que había en los cultos. Y luego en el capítulo 15 finalmente llega el tema de la resurrección. Que había algunos herejes que estaban enseñando que no existía tal cosa como la resurrección. Y Pablo les dice, miren, Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Fue sepultado y resucitó al tercer día, tal como estaba escrito en las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, y hubo testigos de que lo vieron físicamente a Jesús. Hasta más de 500, dice Pablo. Y muchos están vivos porque ahí pueden irles a preguntar si es cierto o no. Ahora dice, si Cristo no hubiera resucitado, dice, vamos a suponer que Cristo no resucitó. Entonces estamos en grave problema todos nosotros, porque resulta que entonces todavía estamos en nuestros pecados. Todavía no hay nadie que haya muerto por nuestros pecados. Resulta entonces que nuestra predicación es vana. Somos hallados mentirosos, porque estamos diciendo que Jesús resucitó y no es cierto, ¿sí? Y entonces dice, somos los más dignos de lástima los cristianos. ¿Para qué estarnos reuniendo aquí con el calorón que hace y todo, si podríamos estar haciendo otra cosa? Si Cristo no resucitó. Ese es el argumento que dice Pablo. Sería absurdo. Pero ¿qué dice? Pero he aquí, Cristo resucitó, ¿sí? Y luego hace una analogía de lo que es la resurrección en comparación con una semilla y cómo se muere la semilla y nace otra cosa. El cuerpo resucitado, Pablo lo explica, tiene relación con el cuerpo que fue sepultado, pero a la vez es diferente. Es un cuerpo físico, natural, y un cuerpo espiritual. Cuando dice un cuerpo natural, nuestro cuerpo está orientado a lo natural, a lo animal, a lo natural, pues. El cuerpo que va a resucitar está orientado hacia lo espiritual. Y después Pablo termina en el 15:58. Y eso es con lo que vamos a enlazarnos con. Vean lo que dice 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, que creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, después de esta larga travesía por Abuelo de Jet, regálame una cerveza, por favor. Ahí está. Les dije que iba a estar duro el calor. Please. Gracias. Ahora sí, vamos a entrarle de lleno al capítulo 16. Ya después de este largo explicación, resumen, pero era para que agarráramos el contexto de qué trató toda la carta. Si no, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido en esta mañana terminar una carta más de tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos des cada uno de nosotros un corazón atento
que abras nuestro oído, nuestro corazón y sobre todo, Padre, que estemos dispuestos a ser enseñados por tu palabra, que seas tú quien nos guíe, Señor. Dame a mí claridad en la exposición y fidelidad a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Bueno, ahora sí vamos a leer el capítulo 16. Dos temas nada más ahí. Pablo va a concluir su carta con últimas instrucciones. Y una de las instrucciones sobre la ofrenda y la otra son instrucciones diversas que vamos a ir viendo poco a poquito. Vamos a ver, dice. Cuando dice Pablo en el último versículo que acabo de leer, que debemos de estar creciendo en la obra del Señor, creciendo significa actuar conforme a la palabra, ¿sí? Crecer en la obra de Dios es obedecer la palabra. Entonces aquí viene, para que vean que Pablo no cambia del tema. Ahorita nos va a hacer la aplicación de esto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí, ¿cuál es el propósito? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, esta ofrenda que estaba levantando Pablo era una ofrenda especial, no era la ofrenda habitual. Aquí en el contexto Pablo está hablando de una colecta de dinero que está haciendo para ¿quiénes? Para los hermanos pobres de Jerusalén, para los cristianos de Jerusalén. Pablo, cuando estuvo ahí en el libro de los Hechos, recuerdan que le dijeron, no te olvides de los pobres. Ahora los hermanos de Jerusalén estaban pasando pobreza, ¿sí? Había hambre. Después de la muerte de Esteban hubo persecución, muchos perdieron su trabajo, muchos tuvieron que huir. Había mucha pobreza ahí en Jerusalén. Y los gentiles, Pablo se propone hacer una colecta, como dijéramos, está haciendo la vaca, ¿sí? A las iglesias gentiles les está diciendo, coopérense para llevarles un donativo a ellos. Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí Pablo. Ahora, ¿cada cuándo tenían que hacer eso? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Entonces, cada domingo. Esto indica que, ¿qué cosa? Que la iglesia primitiva se reunía los domingos. Aunque fueran ahora cristianos judíos, ¿sí? Se tenían que reunir los domingos. ¿Por qué escogieron el domingo? Por la resurrección de Jesús. Jesús resucitó en domingo. Ahora dice, cada uno de vosotros. El mandato es para cada uno. ¿Qué podía? En Corintios había pobres y había ricos. El pobre podía pensar, bueno, eso va dirigido a los ricos porque ellos tienen lana, ¿sí? Pero Pablo dice, no, cada uno de vosotros tiene que entrarle con su cuerno. Ahora, ¿cuánto tenían que poner? Aquí Pablo no habla de diezmo ni nada de eso. Dice, según haya prosperado. Entonces, ¿qué quiere decir que eso? La ofrenda tiene que ser proporcional a como Dios te haya prosperado. Que la palabra prosperar es como Dios te llevó por buen camino. Si tú ganaste mucho y otro ganó poco, es lógico que el que ganó poco va a ofrendar menos que el que ganó mucho. Pero debe ser proporcional. Miren, vamos a suponer, si una persona ganó 10 pesos y ofrenda 2 pesos, 2 pesos está ofrendando, el otro ganó 1,000 pesos y ofrenda 100 pesos, ¿quién de los dos ofrendó más? Exactamente, numéricamente parece que ofrendó más el de los 100 pesos, pero proporcionalmente ofrendó menos, ¿sí? Porque ofrendó el 10% y el otro ofrendó el 20%. Entonces, Pablo dice, según como Dios te haya prosperado. Y es curioso a veces dejamos más propina a la mesera que la ofrenda aquí, ¿verdad? Allá no nos duele el codo, aquí sí, bueno. Y otro propósito, entonces el propósito era juntar este dinero para ayudarles en su pobreza y además para combatir la animoadversidad que había entre judíos cristianos y judíos gentiles. Acuérdense como que en un principio no se llevaban muy bien. Entonces dice Pablo, esta muestra de generosidad va a servir para que no haya esos roces entre ustedes, ¿no? Entonces las instrucciones deben ser cada día de la semana, el primer día de la semana, ¿sí? ¿Cuánto? De acuerdo a como Dios los haya prosperado, ¿sí?
Dice, y cuando haya llegado, cuando dice Pablo, y cuando haya llegado, esto indica que Pablo está planeando visitarles. A quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Corinto tenía que designar gentes. Entonces aquí vemos algunos principios. La ofrenda debe ser regular, sistemática, ¿no? Cada primer día de celebración. Según haya prosperado. Ahora, ¿quiénes van a manejar esa lana? Dice, de acuerdo a los que ustedes designen, estos llevarán la lana. Entonces, uno tiene que confiarle el dinero a hermanos de buen testimonio. No le vamos a dar a que guarde la lana a un hermano que sabemos que tiene problemas, que sería mucha tentación pues para él tener dinero ajeno, ¿no? Entonces, ahora, es bíblico, pregunto, que la iglesia dé cuentas sobre cuánto está entrando, en qué se está gastando y todo. Es bíblico. He conocido iglesias donde no te dan informes de ni cuánto entró, ni en qué se está gastando, ni nada. Y eso muchas veces desanima, hermanos, porque dicen, ¿dónde está parando el dinero? No sé. Pero miren, vean lo que dice, Pablo lo va a explicar en 2 de Corintios. O sea, el que guarda el dinero, los que guardan el dinero, pueden ellos decir, no tengo que darle cuentas a nadie, porque yo sé delante de Dios que no estoy haciendo ninguna tranza, no estoy manejando mal el dinero. Ok, es válido, pero vean lo que dice Pablo en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 8, fíjense, dice, se los voy a leer. Asimismo, hermanos, o si lo quieren seguir conmigo en la segunda carta, capítulo 8, dice Pablo, 8:1, del capítulo 8 de la segunda carta. Porque aquí Pablo otra vez está tocando el tema de la ofrenda. Vean lo que dice aquí Pablo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Acuérdense, ¿cuáles eran esas iglesias de Macedonia? Podríamos decir que Grecia estaba dividida en la parte norte y la parte sur. En la parte norte era la parte de Macedonia, la parte sur era la provincia de Acaya, donde estaba Corinto. Ahí había lana. Pero las iglesias de Macedonia eran iglesias muy pobres. Listra, Derbe, todas eran iglesias pobres. De esas de las que está hablando aquí Pablo. Dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, o sea, a las iglesias pobres, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren, mejor los que estaban pobres estaban más dispuestos a cooperar. Dice en el 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para las iglesias de Macedonia era un privilegio poder ofrendar, ayudar económicamente a otros. Era un privilegio, no era una carga, era un privilegio. Dice, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Era por su relación que tenían con Dios. El amar a Dios te hace amar a los hermanos, ¿sí? Entonces por ahí se empieza. Primero estar con buena relación con Dios para que demos generosamente. Y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ya Corinto había dicho, sí, Pablo, le entramos, sí, cómo no, ya tenía un año que lo habían dicho, y Pablo no veía que estuvieran juntando nada, ¿sí? Y les dice, por eso mandé a Tito, y por eso les está poniendo el ejemplo de los de Macedonia, de los macedonios. Dicen, miren, ellos hablando y actuando, ustedes nada más puro jarabe de pico. Van a ir unos macedonios conmigo y va a ser una vergüenza que lleguen y vean que nadie juntó nada, ¿sí? Dice, abunden en esta gracia, o sea, el dar es una gracia de Dios. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, de los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro. A ver si es cierto que de veras amas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ya dijiste que sí querías, bueno, pues ahora hacerlo. Dice el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Miren, eso quiere decir, tienes que ofrendar de lo que tienes, no de lo que no tienes. O sea, Señor, si yo me sacara la lotería, te prometo que compro un terreno para construir una iglesia. No prometas, no quieras dar de lo que no tienes. De eso siempre es que tienes, ¿cuánto vas a dar? ¿No? Eso es lo que aquí se está refiriendo. Dice en el 13, porque no digo esto para que haya otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, no le estoy diciendo quitarles a ustedes para que ahora ustedes no tengan y ahora tengan ellos. No, dice, es proporcional, que con la abundancia que tienen ustedes supla la necesidad de ellos. Dice 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea, mandaron a Tito a que se prepararan con la ofrenda para que cuando llegara Pablo ya estuviera lista la ofrenda y no que lo hicieran quedar mal delante de los macedonios. Los macedonios se enteraron que Pablo andaba haciendo una ofrenda entre las iglesias de Acaya, las ricachonas. Y Pablo, ¿por qué no nos invitaste a nosotros? Pues es que ustedes también, pues no, Pablo, permítenos participar, para eso es un privilegio. Y estaban, pero no dice pobres, profundamente pobres, ¿sí? Dice 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, ahí iba otro con Tito, alguien de buen testimonio. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Ahí está. Nosotros como iglesia recibimos ofrenda y tenemos que dar cuentas a la congregación. Gracias a Dios aquí lo hacemos. Uriel publica cada 8 días cuánto entró y en qué se gastó. Mucho, poco, lo que sea, pero están las cuentas claras y el chocolate espeso. Porque si no diéramos cuentas, a lo mejor estamos actuando honestamente delante de Dios, pero no delante de los hombres. Así que yo me he tocado ver iglesias donde no te dan razón de cuánto se juntó, qué se está haciendo con la lana, y luego oyes las murmuraciones, bueno, ¿y qué están haciendo con el dinero? Y todo eso lo usa Satanás para que la gente ya no quiera después ofrendar. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿es bíblico dar dinero a la iglesia, sí o no? Sí. Claro que es bíblico, pero miren, ¿dónde dejé? No venía preparado. Miren, ustedes saben que en la iglesia católica enseñan a dar la limosna porque perdona pecados. Miren. Y no es cuento mío, esta es Biblia católica. Biblia católica, miren, si no me creen, ahorita les... Espérenme por aquí. Bueno, aquí está la versión latinoamericana. Bueno, les quería dar la evidencia de que es. Pero miren, en el libro de Sirácides, por andar buscando eso ya se me perdió. Me salió. Aquí está, miren. No es cuento. A ver, ¿quién lo lee? Tú, Dani, con voz fuerte. Deme 3, el versículo 30. Fuerte, que todos oigan. ¿Solamente el 30? Sí, el número 30. Para muestra con un botón basta. Dice la limosna. El agua apaga las ardientes llamas. La limosna perdona los pecados. ¿Cómo ven? Entonces, ¿por qué esta Biblia dice esto y la de nosotros no? Para empezar, este es un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Es un libro que se llama de origen dudoso. Miren, cuando Lutero se enteró
que la iglesia romana, católico romana, enseñaba perdón de pecados por medio de dinero, de las indulgencias y todo eso, fue así como nació la Reforma. Dice, la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Miren, si la limosna perdonara el pecado, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Pablo lo dice en Gálatas. Si todo esto funcionara, entonces ¿para qué murió Cristo? Si tú te puedes salvar por medio de tus limosnas. Según el pecado, es tu limosna y se te perdona, ¿sí? Y si acaso moriste en pecado, pues con las misas, ¿cómo se llaman estos? Indulgencias o rezos, lo que sea. Miren, sí, miren, esto es serio, de verdad. Esto es serio, es indignante que se enseñe eso, porque eso es pisotear la sangre de Jesucristo. ¿Para qué murió Cristo si con dinero baila el perro? No, o sea, con dinero pago mis pecados. Entonces sería salvación por obras. ¿Y quién tendría mayor oportunidad de ser salvo? El rico, porque tiene dinero para dar narcolimosna, ¿no? Piensan que así se les perdona el pecado. Esto es una, miren, si esto que dice ese libro fuera cierto, entonces Dios se contradice, ¿verdad? Porque está diciendo que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en su sacrificio. Y acá me dice otro libro que la limosna perdona el pecado. ¿Por qué está ese libro ahí? Miren, la iglesia romana sabía perfectamente. Originalmente no estaban esos libros. A raíz de Lutero dijeron, bueno, es verdad, no lo dice, pero si no lo dice, vamos a hacer que lo diga. Y le añadieron libros a la Biblia, les llaman libros apócrifos, donde habla del culto a los muertos, de la limosna, de la misa por los muertos. Entonces, por eso la Biblia católica tiene más libros que la de nosotros. La Biblia original tiene 66 libros. A la Biblia católica le añadieron como 7 libros más para apoyar todos sus dogmas. Entonces, ¿sabemos que debemos dar dinero a la iglesia? Sí. La Biblia lo dice, sí. Pero no es para perdonar pecados. Entonces, ¿para qué es? Pues porque en una iglesia hay gastos. Un pastor es digno de su salario. Hay gastos que aquí pues tenemos que pagar la renta de este lugar, no es de a gratis, ¿sí? Hay necesidades. Entonces hay necesidades en la iglesia y del dinero de nosotros mismos comprar Biblias, folletos, etcétera. Bueno, uno de los elementos fundamentales en la adoración es el ofrendar, ¿sí? Nosotros venimos los domingos a adorar aquí, ¿sí? Venimos, alabamos a Dios, venimos, oramos, hacemos peticiones y el ofrendar es un acto de adoración también. Entonces, fíjense, 4 versículos para hablar de la ofrenda que dice Pablo, ¿sí? Ahora vámonos ya a las instrucciones diversas, ya nos vamos a ir rapiditos, que no nos agarre Drácula. Vamos al versículo 5, ahora sí ya empieza a hablar de sus planes Pablo, ya terminó el asunto de la ofrenda. Y fíjense que dice, en cuanto a la ofrenda, o sea, quiere decir que era una pregunta que le estaban haciendo a Pablo. Ahora vean lo que dice el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aquí Pablo le está diciendo, Pablo está en Éfeso, aquí está Éfeso, acá está Corinto, ¿sí? Y esta parte es Macedonia, la parte de entonces Pablo lo que iba a hacer es esto, para ir a Corinto tenía que pasar por Macedonia, pero les dice que quiere ir a visitarlos y aún planea pasar el invierno con los corintios, dice, para que vosotros me encaminéis. Esa palabra encaminéis quiere decir, me ayuden a donde yo tenga que ir. Acuérdense, Pablo tenía planes de viajar a España, por ejemplo. Entonces, aquí hay un principio para nosotros, dice, para que me encaminéis. Quiere decir que cuando yo llegue a vosotros, dice, me tienen que ayudar. ¿Cómo? Económicamente, alojamiento, comida, etcétera. Entonces aquí hay un principio, se debe de ayudar siempre a un misionero, debemos de ayudar a un misionero, ¿sí? Aunque acuérdense que Pablo en el capítulo 9 rechazaba la ayuda económica de los corintios, pero aceptaba, por ejemplo, la de los filipenses, ¿sí? Los filipenses que no estaban siendo ministrados por Pablo, mejor le ayudaban ellos que la iglesia a la que Pablo estaba ministrando. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Fíjense, Pablo dice, no quiero nada más de pasadita, quiero ir y pasar con ustedes algún tiempo.
Por el libro de Hechos sabemos que estuvo ahí 3 meses en el invierno. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, ¿sí? Entonces aquí Pablo está diciendo, quiero ir a verlos, ¿sí? Planeo estar con ustedes un buen tiempo, ¿sí? Pero tengo que estar en Éfeso. O sea, Pablo tiene planes, pero finalmente está poniendo sus planes a la voluntad de Dios, ¿sí? Le confía sus planes a la voluntad de Dios. Hay otro principio ahí para nosotros. Debemos confiar nuestros planes a Dios porque Él dice, si Dios lo permite. Quiero ir a verlos si el Señor lo permite, ¿sí? Dice, en Éfeso dice, se me han abierto grandes oportunidades para predicar, pero también hay muchos adversarios. O sea, Pablo está diciendo, para Pablo, que hubiera muchos adversarios, no era un motivo para salir corriendo, era más bien un motivo para quedarse y seguir predicando el Evangelio. Acuérdense cómo le fue en Éfeso a Pablo. Le llovió, pero bueno. Entonces, la cosa es que aquí la voluntad divina siempre prevalece. Aunque hubiera enemigos, la voluntad de Dios se va a cumplir, ¿sí? Entonces, por un lado quería estar con los corintios por tantos problemas, pero aquí había oportunidades de evangelizar más. Entonces lo pone en las manos de Dios, lo que el Señor decida, ¿sí? Otro principio que aprendemos aquí, del versículo 10 al 12, es aprender a trabajar en equipo. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos, ¿sí? Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Dice aquí, Pablo tenía sus colaboradores. Uno de ellos era Timoteo, el joven Timoteo. Se dice que Timoteo tiene alrededor como 20 años y era tímido. Y Pablo lo manda con los corintios y le está diciendo, recíbanlo bien, ¿sí? Dice, aquí en el 10 dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, o sea, sin temor, ¿sí? Era un joven, muy joven este Timoteo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, ¿sí? O sea, aunque fuera un jovencito, era un compañero de Pablo y dice, y él hace la obra igual que yo, ¿sí? Entonces dice, encaminarle, nuevamente esa palabra encaminar quiere decir ayudarle en lo que necesite Timoteo. No porque lo vieran joven lo tuvieran en poco, tenían que recibirlo como si estuvieran recibiendo al mismo Pablo, ¿sí? Y luego en el 12, cuando habla de mención a Apolos, dice que Apolos no quiso ir. Apolos no quiso ir, dice ahí claramente, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Aquí está diciendo que Pablo le pide a Apolos, Apolos, deberías ir a Corinto porque hay muchos problemas allá. Pero Apolos no quiso ir. ¿Por qué? Pues no nos lo dice. ¿Por qué no quiso ir? Pablo no lo dice. Pero ¿por qué podemos suponer que no quiso ir? Apolos. Sí, pero ¿por qué no? Pues podría ser porque tenía miedo de la respuesta de los corintios o porque simplemente no amaba esa obra. No, yo creo que Apolos sí quería. Acuérdense, ¿cuál fue el principio de los problemas en Corinto? Que Apolos tenía sus seguidores, Pedro tenía sus seguidores, pero esa división no la causaron los líderes, fue la misma gente por su mentalidad mundana que hicieron sus partidos. Entonces como que Apolos también se sentía indignado, igual que Pablo, de que estuvieran siguiendo a Apolos en vez de seguir a Cristo. Eso podemos suponer que por eso haya sido que no quería ir, pero dice, pero no está diciendo que no hubiera en definitiva, dice, voy a ir en su momento, ¿sí? Voy a ir en su momento, pero se piensa que quizá la razón era porque estaba también, digamos por así, molesto porque hubieran hecho partidos, porque ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo provocaron esa división, fueron los mismos corintios los que hicieron esa división. Ok. Versículo 13 y 14. Aquí fíjense, va a dar varios mandatos, ¿sí? Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas se echen con amor. Aquí vemos otro principio. Debemos esforzarnos por obedecer, porque todos estos son mandatos. Velad, ¿qué quiere decir velad? Es a las vivas, alertas, ¿sí? Como si Cristo fuera a llegar hoy mismo. Así estar a las vivas, alertas, ¿sí? Aunque esté haciendo calor, el Señor llega y dice, mira, estaba haciendo un buen de calor, mira, y ahí estaban reunidos. O sea, eso es estar atentos, como si fuera a llegar hoy. Luego, estad, nuevamente es un imperativo.
estar firmes en la fe. Otro mandato, estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque a veces somos fluctuantes, ¿sí? Estar firmes en la fe quiere decir que te mantienes en la fe aunque te esté lloviendo en tu milpita. ¿Mandé? Había falsos maestros también. Entonces uno tiene que arraigarse en la verdad, y la verdad es la Biblia. Actuar, permanecer firme en la fe quiere decir que mi fe está arraigada en la palabra, ¿sí? No depende de cómo me siento. O sea, si me siento con ganas, me paro y voy a la iglesia. Y si el otro domingo no me siento con ganas, no voy a la iglesia. O me siento triste, deprimido, tuve un pleito, no sé, cualquier cosa. Eso es ser fluctuante, Firmes en la fe quiere decir que yo obedezco la palabra, pase lo que pase. El otro es portaos varonilmente, ¿sí? Esa palabra varonilmente es en el verbo griego es andrisetei, que quiere decir actúen como hombres, ¿sí? Con valentía. O sea, en el ejército de Cristo no hay lugar para los temerosos, ¿sí? No hay lugar para temerosos ni para los débiles. O sea, actúen con valentía, como hombres compórtense. ¿Se acuerdan que ya les había dicho, parecen niños chiquitos ustedes? Les llaman niños en Cristo. Actúen como hombres ya, ¿sí? Luego el otro dice, y esforzaos. Otro mandato, ¿sí? Esforzaos quiere decir fortalecerse. Miren, dice el dicho, lo que no mata, fortalece. Dios te hace pasar por diversas pruebas. ¿Con qué propósito? ¿Con debilitarte o con fortalecerte? Con fortalecerte. Miren, ustedes saben, por ejemplo, las palmeras que crecen en las costas, ¿sí? Sopla el viento y las dobla, ¿sí? Ahora, como dijera el salmista, las palmeras borrachas de sol. Pero entre más fuerte sopla el viento, la palmera más arraiga sus raíces, más profundas echa sus raíces. Y sopla el viento y más le crecen sus raíces. Para que una palmera sea arrancada por el viento se necesita de veras. Porque entre más viento sopla en su contra, más se arraiga. Entonces así es lo que debe pasar. Dios nos hace pasar por diferentes situaciones, a veces dolorosas, para fortalecer nuestra fe y no para desanimarnos, ¿sí? Igual el papalote vuela mejor con el viento en contra, y entre más viento en contra, más se eleva el papalote, ¿no? Así debe ser la fe del cristiano. Mientras más te lleva en tu milpita, más debes de arraigarte en la fe. Más, ahora dice 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Pero con qué clase de amor? Con el amor que nos describió en el capítulo 3, el amor ágape, el amor que busca el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. No es nada fácil, pero eso es lo que se nos manda. ¿Y de qué depende eso? Pues de nuestra relación con Dios. Luego viene otro mandato ahí, bien. Hermanos, en el 15, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, ¿sí? Acuérdense que en el capítulo nos dijo que también bautizó a la familia de Estéfanas. O sea, las primicias quiere decir que fueron de los primeros convertidos de Pablo ahí en Corinto, Estéfanas y su familia. Dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿sí? Aquí hay otro principio. Debemos de aprender a someternos al liderazgo. Estéfanas, dice Pablo, fueron de los primeros convertidos en Corinto, ¿sí? Y luego se pusieron a chambear al servicio del Señor, ¿sí? No nos dice que él haya sido un pastor nombrado por todos, pero él se puso a trabajar ahí. Y junto con él otros. Entonces ellos ejercían la labor de liderazgo en esa. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Sujétense a ellos. Deben someterse, obedézcanlos, ¿sí? Porque, y si les está diciendo que se sometan a ellos, ¿qué indica eso? Que no estaban respetando el liderazgo. Luego, versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, ¿sí? De Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Pues a tales personas, ¿sí? Reconoced pues a tales personas, ¿sí? ¿Quiénes estos Estéfanas, los que menciona aquí, Estéfanas, Fortunato y Acaico, ¿sí? Fueron a visitar a Pablo a Éfeso. Le llevaron la carta. O sea, Pablo ya estaba enterado verbalmente por los de Cloé. Ahora está con lujo de detalle por medio de la carta que le están llevando. Pero la presencia de Estéfanos, del otro que se llama Estéfanos,
Fortunato y Acaico, por si andan buscando nombres para sus hijos, nietos, ahí hay algunos. Son los que llegan acá. Y su pura visita confortó a Pablo. Lo alentaron, su pura presencia lo alentaron. Eran personas que alentaban. Entonces Pablo dice: reconoced a aquellos que son alentadores. Reconózcanos. Hay personas que estás con ellos y te alientan, te hacen sentir bien. Otros lo contrario, ¿no? Que te rehuyen, ¿no? Que fue que ahí viene fulanito, mejor vámonos. No, hay que reconocer las personas que su pura presencia te alientan, ¿sí? A seguir adelante, a caminar en la fe, te alientan a obedecer más. Entonces aquí el principio es reconocer al alentador. ¿Qué dice el versículo 19? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí vemos otro principio. Debemos de imitar el servicio de otros hermanos. Fíjense, aquí dice 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? Era un matrimonio. Y los encontramos tanto en Corinto como en Éfeso, nos hablan en el libro de los Hechos. Aquila y Priscila eran un matrimonio y los dos enseñaban la palabra de Dios, o sea, los dos involucrados en el ministerio, ¿sí? Entonces, fíjense, como esposos no debemos ser como obstáculo al ministerio de nuestra pareja. O sea, qué bonito es cuando tanto el hombre y la mujer están sirviendo a Dios, ¿sí? Ellos servían a Dios, ¿sí? Acuérdense que ellos fueron los que le enseñaron a Aquila y Priscila a Apolos. Apolos era un gran elocuente, pero todavía no le faltaba más. Entonces Aquila y Priscila los enseñaban. Y además, ¿qué hacían? Prestaban su casa para las reuniones. Cuando estaban en Corinto, prestaban su casa para que ahí se reunieran los hermanos. En Éfeso prestaban su casa para que los hermanos se reunieran. Entonces, hay algo que imitar. Qué bueno. Lo ideal es que tanto el hombre, el esposo y la esposa sirvan al Señor. Y si es la familia completa, mejor, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Luego, otro principio, mostrar siempre afecto. Dice, os saludan todos los hermanos, ¿sí? Aquí parece como que está cayendo en la redundancia Pablo, porque ya había dicho que les mandan saludo a las iglesias. Y aquí nuevamente dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con beso santo, ¿sí? El gesto, una manera de mostrar el afecto era, se saludaban de beso. Pero fíjense, aquí se entra un poco lo cultural, porque, por ejemplo, una vez le vi que Carballosa decía, cuando vengo a México me saco de onda, dice, porque allá en España nos saludamos así, en las dos cachetes. Es la costumbre, ¿sí? Y cuando vengo a México siempre me quedo esperando el segundo beso, dice. Pero eso varía de costumbre. En Estados Unidos son más fríos, ¿no? Pero en ese entonces mostraban su afecto saludándose de beso, ¿sí? De beso. Ahora, él lo aclara ahí, de beso santo, ¿sí? Para que no haya malos entendidos. Otro principio que es escuchar advertencias. Vean, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea que anatema. El Señor viene. Vean nada más cuántas cosas dice aquí Pablo. Yo, Pablo, o sea, Pablo le está dictando a su secretario la carta. Pero ya al llegar a esta parte, Pablo toma la pluma y dice, yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, ya cuando se trata, como para darle autenticidad a la carta, ¿no? Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Ahí hay una advertencia para todos. El que no ame al Señor Jesucristo está bajo maldición de condenación, sea anatema, ¿sí? Va rumbo al infierno. Ahora, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los cristianos, porque dice, le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, cuando uno ama al Señor, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que ama al Señor, obedece su palabra. ¿Qué tanto amamos al Señor? Pues qué tanto le obedeces, ¿sí? Así es como el termómetro de tu amor al Señor. ¿Qué tanto le obedeces? Es lo que le quieres. Luego dice, el Señor viene. Esa palabra es Maranata. ¿Han escuchado esa palabra Maranata? El Señor viene. Entonces, ¿Cristo viene nuevamente a este mundo, sí o no? Sí.
Cristo viene, amén, viene nuevamente. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que viene, viene. Y a como va el mundo, yo digo que ya viene aquí por Tepalcapa. Ya no tarda en serio, porque el mundo, ahí nos avisas, Cari. Digo, el mundo va de mal en peor. La profecía de Daniel se está cumpliendo, ¿sí? La degradación de los metales, ya viene la roca que va a acabar con el tiempo de los gentiles. Cristo viene pronto, ¿sí? Y algunos dicen, como dice Pedro, muchos dicen, eso es puro cuento, ya cuántos años han pasado y siguen igual. Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que yo también pienso que como va el mundo, una de las cosas que dice Pablo a Timoteo, que cuando ya se venga lo duro, habrá gente inventores de males. ¿Y qué estamos viendo? Cada cosa que estamos viendo ahora que inventan males, que yo digo, en nuestros tiempos hacíamos cosas malas, pero ahora nos quedamos cortitos de las cosas que se están viendo hoy. Ya a plena luz te matan y nadie hace nada, y aunque tengan otros datos, o sea, es terrible eso, ¿sí? Fíjense, el Señor viene pronto, va a ocurrir el rapto, viene por su iglesia el Señor Jesucristo, ¿sí? Así que escuchemos la advertencia, ¿sí? El Señor viene pronto, el Señor viene pronto. El que no ame al Señor Jesucristo, Pablo está diciendo, sea anatema. Lo mismo que le dijo a los Gálatas. El que predica otro evangelio sea anatema, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado qué es lo que estamos predicando, porque hay maldición. Exactamente. Vean qué le pasó al Titán. Esta noticia que hay no escuché. Yo estaba viendo en el noticiero que el Titán, ese submarino que iba a investigar cómo quedó el Titanic. El Titanic se hundió por no escuchar las advertencias. Y estaba diciendo este científico, el Titán se hundió también por la misma razón, por no escuchar las advertencias, ¿sí? Vean qué importante es escuchar una advertencia. El Señor viene pronto, es una advertencia, y el que no lo ame está bajo maldición, ¿sí? Eso le pasó al Titán. Fue bueno, iba a decir explotar, porque fue una implosión, ¿sí? O sea, y quedó junto al Titanic. Qué curioso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no soportó la presión o sea, explosión es cuando la fuerza es de dentro hacia afuera. Y la implosión es al revés, la fuerza es de afuera para adentro. Lo que hizo es la fuerza del agua, la presión, lo deshizo. Increíble, pero por no escuchar las advertencias. ¿Cuántas cosas no nos han sucedido por no escuchar la advertencia? Bueno, aquí hay una advertencia seria y de consecuencias eternas. Cristo viene pronto y el que no lo ame está bajo maldición. Ok, versículo 24, no, el 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, ¿sí? Y siempre debemos recordar la gracia de Dios. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros siempre, su gracia. Y para terminar, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros, amén. Otro principio, debemos amar a todos. Mi amor en Cristo esté con todos vosotros, no dice con algunos, con los consentidos, dice con todos vosotros, ¿sí? Entonces, ahí hay un principio, debemos amar a todos, ¿sí? Miren, mis hermanos, hemos terminado esta carta. ¿Cuánta relación hay entre esta carta y las iglesias de hoy en día? ¿Hay iglesias hoy en día divididas? Sí, hay iglesias divididas, tristemente siempre hay divisiones, ¿sí? Hay iglesias donde se tolera el pecado, que existe pecado a todas luces y todo el mundo lo sabe y no hacen nada, no quieren disciplinar. ¿Saben por qué? Pues no quieren perder adeptos, ¿sí? Y prefieren mejor que se contamine toda la iglesia antes de practicar la disciplina eclesiástica. Hay problemas en los matrimonios en las iglesias que afectan a la iglesia. Miren, Satanás se encarga de atacar las familias, porque cuando destruye una familia está destruyendo una iglesia, ¿sí? Entonces también hay problemas matrimoniales que deben ser resueltos para fortalecer la iglesia. A veces hay pleitos entre hermanos. Tristemente, se conoció casos donde se pelean entre hermanos de la iglesia, unos defraudando a otros. Otras iglesias que no celebran la cena del Señor o la celebran de manera inadecuada también. Sí, a mí me ha tocado ver que 5 minutos le dedicaron a la cena. Si había invitados es un mandato ¿para quién? Para creyentes. Para un incomercio, ¿qué le significa galletita y juguito nada más?
Entonces, ni siquiera se procuran explicar qué es la cena del Señor, quiénes deben de participar y los que van a participar, cómo deben de venir, con qué actitud, ¿no? Con actitud de que van a tener un tiempo de comunión con el Señor, ponerse a cuentas con eso. La celebran en 5 minutos, bueno, eso pasa en algunas iglesias, ¿sí? Otras iglesias donde las mujeres han tomado el control de la iglesia, o son las que manipulan al pastor, o sea, tristemente eso pasa también. Otras iglesias que tienen mala doctrina, mala enseñanza, o sea, son problemas que hoy en día los estamos viviendo también. No son problemas de hace 2000 años, son problemas actuales también. Pero Pablo nos está dando la solución, ¿sí? Otras iglesias donde les duele el codo ofrendar, ¿por qué? Porque son de Monterrey o porque no dan cuentas de qué se hace con el dinero, en fin. Otras iglesias que se dedican a explotar a los feligreses, que el famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tú entra y vas a ver cómo Dios te va a conceder el milagro, como si el favor de Dios se comprara con dinero. Dios te puede conceder una bendición y no está condicionado a que tú des dinero o no. O sea, no debemos dar con esa actitud de como querer sobornar a Dios con nuestras ofrendas, no. La ofrenda debe ser gozosa, ¿sí? Otros que son fluctuantes. Vienen a la iglesia cuando tienen ganas, no vienen cuando no tienen ganas, si tienen problemas no vienen. Como si el no venir a la iglesia les fuera a solucionar las cosas. Cuando uno tiene problemas y deja de venir uno a la iglesia, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que debes de hacer. Si te alejas va a ser peor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, back to the Bible, regresar a la Biblia. Aquí están las respuestas, aquí están las soluciones, ¿sí? Entonces, esta carta quizá, pues, todos tuvimos a veces que estar esquivando, porque a todos nos pegó, a todos nos pega. O sea, ¿en cuántos pasajes no nos vimos ahí reflejados nosotros? Pero qué bueno que nos sentimos así acosados o aludidos, porque el Espíritu Santo está obrando en ti, te está mostrando algo en lo que tenemos que ir cambiando, nos está mostrando nuestros errores. Si escuchaste toda esta carta sin pena ni gloria, pues entonces no se cumplió. Pero si te hizo sentir mal en algunos, que, caray, me sabe algo, me está hablando al tanteo, me lee la correspondencia. Qué bueno que nos sintamos mal en muchos pasajes, porque es para beneficio de nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu ahí te está mostrando un área de tu vida, o nos muestra un área de nuestra vida en la que tenemos que estar cambiando, ¿sí? Pero nunca es tarde para remediar nuestros errores. Ya nos dimos cuenta de en qué estamos mal, pues a remediar eso. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es un tesoro de sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender todo esto que hemos expuesto, Señor, y ver en cuántas cosas estamos fallando en tu obra, Señor. Ayúdanos a corregir todo esto, Padre, y que seamos verdaderos embajadores tuyos en este mundo, Señor. Recordemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento, en gracia y en amor, Señor. Pido, Padre, porque esta pequeña congregación se mantenga siempre unida, como dice tu palabra, ¿sí? En un mismo sentir y en un mismo parecer, Señor. Porque eso te glorifica a ti y no al hombre, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Y te pido que esto que acabamos de escuchar no sea un conocimiento meramente intelectual, sino que realmente afecte nuestra vida. Que dé fruto en nuestro corazón, fruto que te dé honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Entre vosotros divisiones,
hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Invitamos al hermano Dani, por favor, que nos haga favor de orar. Uno de los versículos que leyó Juan Carlos dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y yo les pregunto, prometo que no voy a predicar, les pregunto, ¿alguien se quedó sin comer esta semana? ¿Alguien se quedó sin casa? No, ¿verdad? Muchas veces esas bendiciones tan grandes del Señor son tan cotidianas en nuestra vida que dejamos de ver que son bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Y todos hemos sido bendecidos esta semana. Amén. Entonces dice la Escritura que ponga aparte algo para darle al Señor. Y en 2 de Corintios 9 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda, hermanos, la ofrenda es una proposición de nuestro corazón, ¿sí? Vamos a ofrendar como usted haya propuesto dentro de su corazón. ¿Está usted agradecido con Dios o medio agradecido? Bueno, entonces dele la honra al Señor con su ofrenda, ¿sí? No le voy a decir que le va a abrir las ventanas de los cielos y que mañana se va a sacar un carro. No. Nosotros no somos profetas de la prosperidad. Pero sí le voy a decir que cuando uno ama, uno da. Nada más, ¿verdad? Y si usted ama al Señor, dele al Señor. Toda iglesia se sostiene solo de ofrendas. Así es que su ofrenda, Dios no la necesita, pero la iglesia sí. Dios lo que sí necesita es su corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. Padre, en estos momentos te presentamos nuestra ofrenda. Padre, te ruego que veas la actitud de nuestro corazón, Señor, y que esta ofrenda la bendigas grandemente para tu iglesia y bendigas a cada hermano que hoy está pudiendo dar. Y si hoy el hermano no pudo dar, te ruego, Señor, que también tú le abras las ventanas de los cielos para que la próxima vez también él pueda ofrendar. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Pasen, por favor. Noble sostén. El siguiente canto es Noble Sustento. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Ay, sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Y vamos a cerrar con, este
yo sé que soy hijo de todo su amor. Me defiende de negra traición, Él lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz. Me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid pues por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Paz os ofrece, su paz se los da, aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de mi redención, Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Amén. Bueno, vamos a la oración de despedida y invitamos al hermano Pablo, si nos hace favor de orar, por favor. Gracias. Gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a toda la obra de esta iglesia y de toda tu iglesia universal, Señor. Te pido, Señor, que bendigas aquí a todos los presentes, a los padres de familia, Señor. Te pedimos por estos jóvenes también de todo el mundo, Señor, que los rescates del mal, Señor. Te pedimos también, Señor, esta semana que comienzan, que tú proveas, Señor, la necesidad de cada hogar aquí, de los que aquí presentes y también de los que están allá afuera, Señor. Padre, te pedimos también que pongas en nuestro corazón que el próximo domingo estemos aquí presentes para escuchar tu palabra, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.